Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. ¿Cómo están? Es un gusto verlos, poder estar juntos. Como dijo Marlis, hoy estamos empezando el mes Viña y tal vez es algo diferente para algunos de ustedes que no han estado en otros julios aquí en la Viña del Este. Y quisiera nada más como contar un poco de qué se trata. Todos los meses de julio en la Viña del Este tenemos nuestro mes Viña. Es un mes en el que los ministerios hacen una pausa en sus actividades regulares, en sus actividades individuales, y nos unimos como familia de la fe a hacer actividades en las cuales estemos todos juntos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos recibir mucho cuando estamos con nuestros pares, pero también hay muchísima bendición cuando estamos toda la familia juntos. Yo puedo recibir de alguien mayor que yo o de alguien menor que yo, porque Dios puede usarnos a todos. En eso creemos en la Viña. Y es importante también el mes Viña, porque lo aprovechamos para repasar la manera en que nosotros sentimos que Dios nos ha llamado a vivir nuestro camino de la fe. Hay diferentes maneras en que las iglesias hacen vida de fe. Bueno, nosotros tenemos también una manera de hacerlo y una vez al año tomamos tiempo para poder recordar esto. Y hoy quisiera que empezáramos leyendo la misión y la visión de nuestra iglesia. ¿Cuántos se lo saben? Yo tampoco. De memoria. Me sé el concepto general, ¿verdad? Que es muy importante, pero así como que de memoria, así siendo muy sincera, no. Pero vamos a leerlas. Ahí están. Nuestra misión dice: existimos para reconciliar y acompañar a las personas de nuestros círculos de influencia para que vivan en el reino de Dios y lo compartan. Nuestra visión dice: soñamos con ver personas plenas que viven en el reino de Dios de manera intergeneracional, en relaciones cercanas, grupos pequeños y nuevas iglesias. La parte intergeneracional es una parte muy importante de nuestro mes Viña, porque es donde estamos todos juntos revueltos en ensalada de frutas, ¿verdad? Y me encanta que podamos poner atención a estos detalles, a veces no los conocemos. Quisiera hacer una invitación, un paréntesis extra, a que puedan visitar la página web de la iglesia. Ahí está la misión, la visión y muchísimos otros materiales que les puede servir incluso para su vida devocional. Abdiel ha hecho un excelente trabajo en poner todas las series de prédicas por año, por serie. Están los enlaces de cada una de las aplicaciones donde están o de las plataformas. Bueno, es una maravilla. Es vinadeleste.com. Ahí ustedes pueden visitar y pueden tener muchísima información acerca de la viña también y conocer un poco más de nosotros. Muy bien. Teniendo esto en mente, vamos a enfocar nuestro mes Viña este año en estudiar nuestros valores. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque los valores son como cuando uno llega a un jardín donde hay un caminito de piedritas así, como que van haciendo, ¿verdad? Abriendo el caminito donde uno tiene que pisar para no majar el zacate. Bueno, eso es más o menos nuestros valores. Nuestros valores son los que nos dan el paso a paso para poder vivir esa misión y esa visión de manera efectiva. Los valores de la iglesia están en unos stickers grandísimos en esa pared del otro lado, como dando hacia el lobby. Ahí están y ustedes los pueden leer ahí cada vez que entran. Los quisimos poner ahí en grande y a todo color para tenerlos sumamente presentes. Contarles un poco que como iglesia nosotros pertenecemos a un movimiento global de iglesias que se llama La Viña y que todos compartimos estos valores y principios para poder vivir en el reino de Dios. Hoy voy a hablar acerca del valor de experimentar
la presencia de Dios. Y me encanta este valor y creo que era muy importante empezar por este valor. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia sintiendo, experimentando la presencia de Dios, de donde ustedes dicen, eso fue un punto de inflexión en mi vida? Algo cambió en mí, algo pasó en mí ese día que yo sentí la presencia de Dios, que yo escuché la voz de Dios. Amén. Eso no debería pasar de vez en cuando. Eso debería pasarnos constantemente. No debería ser una ocasión especial. A lo largo de la palabra del Señor, de la Biblia, nosotros vemos cómo constantemente Dios se acerca a su pueblo, los busca, llega hasta donde está cada ser humano y lo encuentra en medio de su quehacer, lo encuentra en medio de su camino, lo encuentra en medio de sus dificultades. Y así es exactamente con nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros reaccionando a ese acercamiento del Señor? Porque podría ser que está pasando, no sé si a ustedes les pasa, yo aprecio mucho mi espacio personal. Entonces a veces uno está hablando con alguien y esa persona como que se acerca mucho, ¿verdad? Y entonces uno hace como un pasito para atrás disimuladamente. No les pasa, solo a mí. Ah, bueno, gracias, no estoy sola. Ok, podría ser que usted y yo estamos haciendo eso con la presencia del Señor. El Señor se nos acerca y nosotros como que timidillos ahí, ¿verdad? Y más bien deberíamos nosotros también estar dando un pasito hacia Él para poder estar lo más cerca posible de nuestro Señor. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando a ese acercamiento constante en el cual Dios nos invita a estar en su presencia? John Wimber, el fundador del movimiento de la viña, tenía una frase que decía así: solo Biblia y nos secaremos, solo espíritu y explotaremos, pero con su palabra y su espíritu creceremos. Esto es, ahí se me fue a mí un dedazo. Esto es un balance sumamente importante, porque no podemos quedarnos nada más en la experiencia emocional de estar en la presencia del Señor. Necesitamos arraigarnos en su palabra también, porque así vamos a tener un balance entre el manual de vida que el Señor nos dejó y lo que Él puede hacer hoy en medio de tu situación exacta que estás viviendo en este momento. Y para nosotros esto es sumamente importante. No sé si ustedes lo han notado, pero nosotros por lo menos intentamos que durante las celebraciones de sábado y de domingo invirtamos la misma cantidad de tiempo en la adoración por medio de la música, que es un espacio en el que usualmente experimentamos la presencia de Dios, y los minutos que nosotros invertimos en estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que son igualmente importantes. Necesitamos darle el espacio a Dios para hacer por medio de su Espíritu en medio nuestro, y necesitamos darle el espacio también a Dios para enseñarnos por medio de su palabra. El Salmo 16:11 dice: me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hay muchos más versículos que hablan de qué es lo que pasa en nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, ¿cierto? Que hablan acerca de lo que nosotros encontramos ahí. Y hoy quisiera que exploremos un poquitito de esto acerca de la presencia de Dios, cómo la podemos experimentar y qué pasa en nosotros cuando nosotros estamos ahí. En primer lugar, vamos a hablar acerca de comprender la presencia de Dios. Hay una diferencia entre la presencia omnisciente, omnipresente de Dios, o sea, Dios está en todo lugar, en todo tiempo, y la presencia manifiesta del Señor. ¿Ok? Vamos a leer el Salmo 139 del 7 al 11. Dice así: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?
Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará y me sostendrá tu mano derecha. Este pasaje nos describe cómo la presencia de Dios está absolutamente en todo lugar. No importa dónde esté usted, no importa en qué esté usted, no importa la situación en que usted esté, Dios está ahí. A la distancia de un Señor, te necesito. Ahí está el Señor. Su omnipresencia envuelve todos los lugares de su creación. En segundo lugar, hablamos de la presencia de Dios manifiesta. Esos son los momentos en los que nuestro cuerpo y nuestro espíritu reaccionan de una manera especial a la presencia de Dios, porque de alguna manera se siente más fuerte, es más palpable en algunos momentos y hay una reacción en nosotros. Y quiero hablar de varios ejemplos que podemos dar acerca de esa presencia manifiesta del Señor. En primer lugar, encontramos el pasaje de Moisés y la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? Dice Éxodo 3. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote en Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, un ángel del Señor se le apareció entre las llamas de la zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver cómo no se consume esa zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Otro ejemplo que vemos en la palabra del Señor es la visión que tuvo Isaías en el templo. Eso está en Isaías 6. Y dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la presencia, la omnipresencia de Dios. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, dice Isaías: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Un último ejemplo lo tenemos en Pentecostés, que eso está en Hechos 2. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Notemos la diferencia entre las dos presencias del Señor.
¿verdad? Él está ahí siempre, pero hay momentos en que su presencia es más notoria, más directa, más tangible. Y un efecto directo de esta presencia manifiesta del Señor es que usted y yo reaccionamos a ella. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu no pueden no reaccionar a lo que está pasando. Hay algo en nosotros que ocurre. Y además de eso, no es solo que nosotros reaccionamos a eso, sino que en cada una de esos encuentros con la presencia manifiesta del Señor va a haber un propósito para nosotros y va a haber verdad del Señor dicha para nuestra vida. Siempre que nosotros entremos en la presencia del Señor, vamos a tener guianza, propósito y un efecto directo en nosotros. Amén. Eso es lo que nosotros experimentamos. En segundo lugar, vamos a hablar de la importancia de experimentar la presencia de Dios, porque esto es algo que nosotros pusimos en nuestros valores. Porque al rato uno dice, es medio obvio, ¿verdad? Son una iglesia cristiana que creen en Dios, ¿verdad? O sea, por ahí debe andar la cosa. Pero queremos ponerlo en nuestros valores porque realmente es algo que necesitamos tener en la mira constantemente, algo que no se nos vaya a quedar ahí rezagado entre el montón de otras cosas que como iglesia hacemos y que como individuos también hacemos en nuestro día a día. ¿Cómo podemos nosotros tener esto como una prioridad? La presencia de Dios tiene en nosotros un efecto, como decía hace un momento, y deberíamos buscarla intencionalmente. ¿Qué efectos tiene la presencia del Señor en nosotros? En primer lugar, vamos a hablar de la transformación. Segunda de Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Existe una transformación en nosotros cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos crecimiento personal y crecimiento espiritual. Hay cosas que usted y yo, por más que queramos cambiar de nosotros o por más que queramos mejorar en nosotros, no vamos a lograrlo a punta de músculo. Lo vamos a lograr de una manera de chanfle, indirecta. Lo vamos a lograr estando en la presencia del Señor y dejando que Él obre en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestras reacciones, en nuestra toma de decisiones. Todo eso ocurre cuando usted decide constantemente estar en la presencia de Dios. Él es el que puede transformar el corazón humano, no nosotros mismos a punta de nuestra fuerza y no nosotros mismos a punta de decirle al cónyuge que tiene que cambiar. Es el Señor el que puede hacer esa tarea. En segundo lugar, en la presencia del Señor vamos a tener guianza y sabiduría. Proverbios 3:5-8 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Es que hay un efecto también en nuestro cuerpo físico cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. Se fortalece todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos. Reconocer a Dios en nuestros caminos implica escuchar su consejo. ¿Cómo escuchamos su consejo? Leyendo su palabra, escuchando su palabra en su presencia. Darle espacio a Él para hablar. A veces nosotros llegamos a la presencia del Señor como una cotorra. Mi hijo menor, Javier, que por ahí algunos lo conocen, él se monta al carro y él no para de hablar hasta que el carro se vuelve a apagar. Es dele y dele y dele y dele y dele. Hace unos meses
fuimos hasta Guanacaste y él todo lo narró, desde San José hasta Guanacaste. Vea qué chiva ese carro, vea ese rótulo, papi, ¿sabías qué tal y tal cosa, mami? Que bebé. A veces nosotros entramos a la presencia de Dios así, y sí, también tenemos que desahogar lo que andamos adentro, pero necesitamos darle a Él espacio para poder hablar. A veces nosotros necesitamos callar en la presencia del Señor y decirle: Señor, háblame, estoy aquí para escuchar tu voz, y darle espacio a Él para hablarles. El verso 7 me parece bellísimo porque dice: teme al Señor y huye del mal. El año pasado estábamos hablando de que el temor al Señor no es tenerle miedo, es querer honrarlo, es darle ese lugar de preeminencia en nuestra vida. Temer al Señor es decir: no me importa nada más si voy a rechazar todo lo que tenga que rechazar con tal de poder estar cerca de la presencia del Señor. Cualquier cosa que me aleje de la presencia del Señor no es algo que yo quiero en mi vida. Es algo que yo voy a bloquear, es algo que yo voy a sacar, es algo que yo voy a rechazar, porque lo más importante para mí es estar cerca de Dios y que nada se interponga en mi relación con Él. En tercer lugar, en la presencia del Señor vamos a encontrar paz y seguridad. Filipenses 4, 6 al 7 dice: no se preocupen por nada. Algo como lo que estábamos cantando ahora: ya no soy un esclavo del temor. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz y la seguridad son necesidades básicas del ser humano para poder vivir. El mundo está lleno de incertidumbres y de amenazas, ¿cierto? Las oímos por todo lado y a veces las experimentamos en carne propia. A veces están fuera de nosotras, de nuestras posibilidades controlarlo, pero el Señor todo lo puede. Llevando en oración, o sea, en conversación con Dios, todas nuestras peticiones y nuestra gratitud, vamos a tener una paz que no depende de las circunstancias. Vamos a tener una paz que se mantiene por encima de... Y usted y yo vamos a decir: qué raro, yo estoy en medio de la licuadora, pero aún así tengo paz en mi corazón. No entiendo cómo funciona, pero funciona. Así es esta paz que el Señor nos ofrece. En los meses pasados que estuve afectada con una crisis de ansiedad y depresiva, definitivamente uno lo experimenta. El corazón empieza a temer e inmediatamente nuestra mente vuela y comienzan estos pensamientos, como ese meme que dice: he visto no sé cuántos posibles futuros. Bueno, más o menos esa era yo todas las tardes. El corazón teme y nuestra mente vuela, y no vuela hacia pensar en los pensamientos maravillosos de qué tiene Dios para mí, no, vuela hacia las tragedias, hacia todo lo malo que puede pasar, o todo lo malo que está pasando, o todo lo que, ¿verdad? Y cuando el Señor interviene con su presencia en esos momentos, es como poner el freno de mano. Y la paz del Señor inunda nuestro ser y nos dice: aquí estoy yo soy el que puedo enfrentarme a tus incertidumbres, yo soy el que puedo detener el temor en tu corazón, yo soy el que puedo darte seguridad de que a pesar de todo, vos vas a estar bien porque estás en el hueco de mi mano. Amén. Ese es nuestro Señor. Y eso solo lo encontramos en su presencia. Por eso es que valoramos vivir en la presencia del Señor. Y ahora nos preguntamos, el punto 3, ¿cómo cultivamos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo le hacemos? Porque a veces no sabemos ni cómo entrarle a este asunto, ¿verdad? En primer lugar, por supuesto que la adoración y la oración. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación,
porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta no es una oración cualquiera que nosotros decimos repetitivamente sin mayor conciencia de lo que hacemos. No voy a negar que los tiempos malos llegan, porque llegan, esa es la realidad. Las dificultades, los sinsabores, pero siempre tenemos la oportunidad de estar alegres en la presencia de Dios. Eso es algo que no cambia. Porque aún en medio de las situaciones más crudas y más difíciles, el solo saber que Dios está a nuestro lado es una razón para estar alegres. El solo saber que la presencia del Señor está ahí para levantarnos, para sostenernos, para fortalecernos, es una de las cosas que podemos agradecer. La oración regular e intencional va a marcar una diferencia en la manera en que nosotros vivimos la presencia de Dios. Necesitamos sí sacar un tiempo por aparte, ojalá no más íntimo, y estar con Él. Pero también durante nuestro día a día, Señor, voy a entrar a esa reunión, te la pongo en tus manos, dame tu sabiduría, sé vos el que habla por medio mío. Señor, tengo que atender a esta persona que yo sé que es difícil, por favor ayúdame en medio de esto a tener tu sabiduría, dame gracia delante de esta persona. Cuando estamos manejando, Señor, guárdame de mis imprudencias y de las imprudencias ajenas también, porque todos podemos meter la pata. Cuando estamos ya cansados al final del día y todavía tenemos que lidiar con gente o con situaciones o con trabajo, con lo que sea, Señor, dame tu paz, dame tu sabiduría, controla mi lengua, que yo pueda seguir siendo un reflejo de tu amor. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La adoración no es la música es uno de los tantos vehículos que nosotros tenemos para adorar a Dios. Como también decimos que diezmar y ofrendar también es una manera de adorar a Dios. Pero todos nuestros actos son adoración a Dios en el momento en que nosotros nos proponemos honrarlo a Él con cada una de las cosas que usted hace. Si usted es un diseñador gráfico y usted está haciendo un diseño y dice: Señor, lo voy a hacer con excelencia porque quiero honrarte a vos, así sea para vender palomitas de maíz, ese diseño está honrando al Señor y usted está honrando al Señor con su trabajo. Cuando usted dice: Señor, yo voy a limpiar esta cocina y me va a quedar reluciente porque quiero hacerlo bien para vos, ok, ahí está el Señor también y estás honrando al Señor con todas tus acciones. En segundo lugar, la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Este tema lo desarrolló Erika hace unas semanas de una manera hermosa. Si ustedes no estuvieron en esa prédica, los invito a buscarla en nuestras plataformas o en la página web que ya hoy les promocioné, para que no se la pierdan. Si nosotros nos nutrimos día a día en la palabra de Dios, y además de eso, no solo la leemos, sino que la leemos e intentamos durante el día acordarnos: ok, ¿qué fue lo que leí? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Qué me habla acerca de Dios esto? ¿Qué me está enseñando Dios de esto? Son preguntas muy sencillas que nosotros podemos hacernos al leer cualquier pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque por algo Dios lo puso ahí. Hasta los libros que nos parecen más aburridos, hasta ahí Dios puede estarnos hablando también. Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Es una promesa, es causa y efecto. Nosotros hacemos esto y el Señor se encarga de lo otro. En tercer lugar, la obediencia y la santidad. Juan 14:21 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Nuestra obediencia a Dios debe ser con agrado. No como cuando yo le digo a mis hijos: ya es hora de irse a dormir.
apagar las pantallas. Ojos. No. Nuestra obediencia a Dios tiene que ser con agrado, porque estamos entendiendo el fondo de lo que Dios nos está pidiendo hacer. No es un asunto caprichoso, no es un asunto para cuadricularnos la vida, es un asunto para darnos propósito, para darnos libertad, para darnos gozo, para darnos éxito, para darnos su provisión. Todo lo demás sí nos hace esclavos, pero hacerle caso al Señor siempre traerá libertad a nuestra vida, siempre. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y tenemos un vínculo más cercano y fluido con Dios, vamos a poder escoger constantemente las opciones que le honren a Él, porque nuestro corazón se va a ver movido hacia eso, le va a interesar más eso, nuestro gusto va a ir cambiando, y ya lo que le gusta a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída, no nos va a llamar tanto la atención, nos va a llamar la atención lo que honra a Dios y lo que merece que Dios le dé su aprobación. Y en cuarto y último lugar, comunión con otros creyentes. Dice Hebreos 10, 24, 25, preocupémonos los unos de los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando estamos todos juntos como familia de la fe, todos nos vamos a ver beneficiados de los dones que el Señor repartió en cada uno de nosotros, porque Él repartió variedad en medio nuestro. Y esos dones son para beneficiar al cuerpo de Dios, a la familia de la fe. Si usted vive su fe solito, no va a tener quien llegue y ore por usted porque tiene el don de sanidad. No va a tener quien llegue y le diga una palabra de ciencia porque Dios lo usa de esa manera, o una profecía. O no va a tener quien sencillamente le dé un abrazo de esos que uno siente como que le van a sacar los pulmones, porque usted necesita un abrazo de esos. Repito, en estos meses que yo estuve así de mal, el escuchar constantemente estoy orando por vos de parte de ustedes, eso era vida para mi corazón, y es vida para cada uno de los que nosotros podemos apoyar en oración también. Congregarnos no es solamente algo que hacemos porque a los extrovertidos les gusta el molote. Congregarnos es algo que hacemos porque hay cosas que pasan aquí que no pasan cuando usted y yo estamos solos con el Señor. Así como hay cosas que solo pasan cuando estamos solos con el Señor y no pasan aquí. Pero necesitamos las dos cosas. Y por eso es que venimos aquí y nos gozamos como familia de la fe. Adoramos juntos, compartimos nuestros dones, nos llevamos las cargas los unos de los otros. Si no tenemos comunicación con nuestros hermanos, ¿cómo vamos a saber qué necesitan? ¿Cómo vamos a saber que ha estado enfermo, que ha estado enferma, que se quedó sin trabajo, que está agotado porque tiene a alguien en su casa enfermo y está cuidando a alguien? Eso es agotador. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos tal vez ancianos dentro de nuestra congregación que necesitan que alguien vaya a cambiarles un bombillo porque no pueden? Eso es hacer comunidad, y ahí también experimentamos la presencia de Dios, porque nos estamos cuidando, así como Él nos está llamando a nosotros a cuidarnos. Quisiera cerrar hoy con una invitación. Por supuesto, a valorar vivir en la presencia de Dios, a experimentar la presencia de Dios a solas, pero también corporativamente. Al principio puede ser que nos cueste y sintamos que no está pasando nada, pero es que las relaciones se cultivan, las relaciones toman tiempo. Usted no llega a tener confianza con otra persona en la primera conversación que tiene, ¿cierto? Bueno, lo mismo no pasa con la presencia del Señor. Necesitamos estar ahí constantemente para poder tener esa sensibilidad en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro
nuestros oídos para poder escuchar al Señor. La presencia de Dios irá creciendo poco a poco alrededor nuestro. Y quisiera que vivamos este mes Viña buscando intencionalmente la presencia de Dios a solas y en conjunto. El próximo miércoles tenemos la noche de adoración y es una noche sencillamente para venir a estar en la presencia de Dios y que Dios actúe en medio nuestro. Y yo sé que lo va a hacer. No se la pierda. Vamos a estar, como decíamos, en la misión y en la visión, intergeneracionalmente recibiendo de la palabra del Señor. Y cierro con este versículo que me parece hermoso. El Salmo 27, versículo 4 dice: una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo, lo único. No persigo tener la cuenta bancaria llena, no persigo tener la casa paga, no persigo el viaje, no persigo lo que sea. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de mi Señor y buscar orientación en su templo. ¿Quiénes quieren contemplar la hermosura de nuestro Señor? De ese que dio su vida por nosotros, de ese que pagó el precio necesario para poder estar con nosotros, de ese que se deshace en amor por cada uno de nosotros. Y ahí, como dice este versículo, tendremos orientación para nuestra vida. Amén. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.